Muy bien amigos, ya estamos entonces en nuestra novena lección de 123inglés.com, lecciones gratuitas en inglés. Y ahora vamos a estudiar el tiempo pasado del verb to be, es decir, el tiempo pasado de ser o estar. Vamos a ir uno por uno de los pronombres personales, conjugando este verbo en pasado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Vamos viendo qué significa. Yo era o estaba, tú eras o estabas, él era o estaba, ella era o estaba. Acuérdense que este es el neutro, ¿sí? Por lo tanto es era o estaba. Nosotros éramos o estábamos, ustedes eran o estaban, y ellos eran o estaban. Vamos a ir entonces haciendo distintas oraciones. I was in Santiago. Aquí estoy diciendo yo estaba en Santiago. Estamos ocupando en este caso, por el contexto de la oración, el significado estar. Recuerden que el verbo to be tiene dos significados, ser o estar. En este caso estamos ocupando el significado estar. Yo estaba en Santiago. I was in Santiago. You were a student. Tú eras un estudiante o una estudiante, dependiendo del contexto a quien se le esté hablando. Tú eras un o una estudiante. He was, él era o estaba. Ocupemos con estaba. Él estaba in my house. Él estaba en mi casa. Ahora, si yo quiero con el era, él era si yo digo he was very thin, estoy diciendo él era muy delgado. O si yo digo fat, que es otro adjetivo, estoy diciendo él era muy gordo. Él era muy gordo. She was very beautiful. She was very beautiful. Ella era muy bella. It was my cat. Era mi gato. Y le pongo el signo de exclamación. It was my cat. Era mi gato. Era mi gato. ¿Ven que no tiene una traducción? Era mi gato. Y el it me está diciendo inmediatamente que estoy hablando respecto de un animal. We were good friends. Nosotros éramos buenos amigos. We were good friends. Ahora, si yo quiero ocupar no con el éramos, sino con el estábamos, puedo decir we were in Buenos Aires. Nosotros estábamos o estuvimos en Buenos Aires. We were in Buenos Aires. You, de ustedes o vosotros. You were in my English class.
Ustedes estaban en mi clase de inglés. You were in my English class. Si lo traducimos literalmente es ustedes estaban en mi inglés clase. Pero así no es como se entiende, sino que se entiende ustedes estaban en mi clase de inglés. Y finalmente con el ellos o ellas. They were happy. ¿Qué significa happy? Feliz, felices. Ellos estaban felices. Ellos estaban felices. Ahora, si el were lo queremos ocupar con el, no con el estaban, sino con el eran, entonces queda, ellos eran, they were, ellos eran bad students. Ellos eran malos estudiantes. Es muy simple y además fíjense, amigas y amigos, en lo tremendamente simple que es el inglés, porque para conjugar todo un verbo en pasado, que es el verb to be, fíjense que solo ocupamos el was y el were. Y va a depender entonces de el pronombre que estemos ocupando. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y finalmente they were. En cambio, en el castellano, yo estaba, yo era, tú estabas, él era, estábamos, éramos, ellos eran, estaban. Son muchas más que en el inglés. Por lo tanto, el inglés es mucho más simple de aprender. Con esto ya hemos aprendido, por lo tanto, el verbo en pasado del verb to be. A continuación, en la próxima lección, vamos a aprender el tiempo futuro. Hasta entonces.